Entonces, cuando nos encontremos frente a verbos, solamente van a colocar morfema flexivo verbal, ¿ya? No necesitan indicar otra información porque no lo hemos aprendido todavía, eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, basta que le pongas verbal para indicar que este es un morfema de un verbo, ¿no? Mentir, cantar, correr, leer, todos son verbos, entonces solamente colocan morfema flexivo verbal. Pero vamos a lo que nos interesa. Vamos a lo que es el prefijo. Este es el prefijo, des, ¿no es cierto? Desmentir, des. Lo estoy marcando con este color y anoto de la siguiente manera. Morfema de significa derivativo, pero ¿qué tipo de morfema derivativo? Prefijo. ¿Entendido? Esa es la manera de analizar morfológicamente, análisis morfológico de esta palabra. Morfema, derivativo, prefijo. ¿Entendido, muchachos? Está fácil identificar los prefijos. Si tienen duda, hablen ahora. Y si está fácil para ustedes, levanten la manito. Sí, profe. Muy bien, bajen todos la manito. Sí, profe. Vamos a analizar otro ejemplo. Ahí en pantalla tenemos anteayer. Este también es un morfema derivativo prefijo. Anteayer es un ante. En este caso es un morfema derivativo prefijo. Hay lexemas, chicos, que no tienen, por ejemplo, que la palabra completa es un lexema. ¿Se acuerdan del caso de mar? ¿Verdad? En mar, el lexema a la vez era la raíz o lexema. Es decir, la palabra mar también era un lexema, es decir, toda la palabra era un lexema. Esto es lo que ocurre con ayer. En el caso de ayer, toda la palabra ayer es un lexema, ¿no? Esto ya hemos analizado los casos anteriormente, entonces toda la palabra ayer es un lexema y a este lexema vamos a añadirle el prefijo ante, ¿no? Anteayer, que significa antes de ayer. Entonces, ¿cómo analizamos? Este es el lexema. Y acá le ponemos morfema derivativo prefijo. Este sería otro ejemplo. Está sencillo. A ver, ustedes, no sé si quisieran darme alguna palabra que tenga un prefijo y yo lo voy a analizar aquí. Participen, chicos. Montar. Monotemático. Monotemático, ¿ya? Vamos a monotemático.
Muy bien, ya lo Profe, no le tenemos escucho ahí. nada. Ya lo Sí. tenemos ahí en pantalla, muchachos. Mono llegaría a ser el morfema derivativo prefijo, ¿no es cierto? Mono. Temat, que viene de la palabra temática, ¿no es cierto? Tendría su lexema en temat, ¿no es cierto? Ese es el lexema. Ico ya llegaría a ser un morfema derivativo sufijo. Lo vamos a ver abajo. Vamos a ver abajo los sufijos. Recuerden que los sufijos están después del lexema, ¿no es cierto? Y yo estoy haciéndolo acá, marcándolo con celeste. Pero estamos analizando ahora los morfemas derivativos que son prefijos, los que están delante, prefijos delante del lexema. ¿De acuerdo? Pero se van a encontrar con palabras que tengan morfemas prefijos, morfemas sufijos e incluso van a encontrar, por ejemplo, si le añadimos aquí la S, fíjense qué ocurre si le añadimos la S con verde. Van a encontrar incluso un morfema que no es derivativo, sino flexivo de número plural, ¿no es cierto? Y ahí está, muchachos. Incluso van a encontrar palabras que, como se dan cuenta, hay un solo lexema y existen varios tipos de morfemas. Y eso me recuerda y les debe recordar a ustedes esto, que la palabra tiene un solo lexema y puede tener varios morfemas. ¿No es cierto? Puede tener varios morfemas. Entonces, incluso van a llegar a analizar así las palabras. A ver, fíjense. Tenemos morfemas derivativos, morfemas flexivos, está el lexema, nunca puede faltar el lexema en la palabra. ¿Entendido, muchachos? ¿Está fácil? ¿Hasta acá? ¿Se ha entendido la explicación? ¿Se ha entendido el ejemplo que ustedes mismos han dado? ¿La manera en que hemos analizado? ¿Tienen alguna duda? Sí, entendido, profe. Y los demás, levanten la manito si está claro. Está claro, profe. Ya, y de los que tienen dudas, por favor, chicos, hablen, no tengan miedo. Muy bien, bajen la mano. Muy bien, ustedes en el cuaderno tienen la lista de los prefijos. Los prefijos, chicos, esencialmente son herencia. Nosotros lo heredamos de la lengua latina y también de la lengua griega. Quiero recordarles algo, muchachos. El castellano, las diferentes lenguas, por ejemplo, españolas, esencialmente las lenguas españolas, el italiano, el portugués, el francés y otro tipo de lenguas parecidas al castellano también, provienen, se puede decir que tienen como mamá a lo que es el latín. La madre de nuestra lengua, que es el castellano, es el latín, muchachos. ¿Qué ha pasado? El latín de alguna manera, ha llegado a dominar todo lo que hoy conocemos como Europa. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano ha dominado durante la Edad Media y antes incluso estos territorios. Han sido grandes conquistadores los romanos. Entonces, la lengua en que hablaban ellos era el latín. Obviamente que las diferentes regiones han ido imponiendo el latín. Solo que este latín ha ido sufriendo algunos cambios. ¿Por qué ha sufrido cambios? Debido a la influencia social, debido a la influencia cultural de cada pueblo que conquistaban.
¿no? Debido a las características socioculturales, las características geográficas de esos pueblos conquistados, no hablaban el latín como lo debían hablar. Es como decir un gringuito por ahí queriendo aprender el castellano, nunca lo va a hablar perfecto, ¿no es cierto? Como nosotros que por naturaleza hemos aprendido el castellano lo hablamos, nunca lo va a poder hablar tan perfecto como nosotros. Entonces, eso es lo que ha pasado y es así que han ido surgiendo nuevas lenguas cuya madre es el latín y entre ellas está el castellano. Es por eso que en nuestras lenguas tenemos gran cantidad de palabras que surgen del latín y entre eso también encontramos prefijos que son herencia precisamente de esta lengua que es el latín. Y otra cultura muy fuerte, especialmente en el ámbito cultural, ha sido el griego. Por eso también tenemos prefijos griegos y latinos. ¿De acuerdo? Griegos y latinos, ante todo, son herencia de nuestra madre, que es la lengua latina. ¿Entendido, chicos? ¿Está clara esa información que les acabo de dar? Levanten la manito. Profe, una pregunta. ¿Nosotros podemos heredar la capacidad de otro idioma? Como no entiendo eso. No, yo les digo, no es que tú heredes la capacidad, heredamos estas palabras, estos prefijos, ¿de acuerdo? No es que estamos heredando la capacidad, sino estamos heredando estos prefijos, esas palabras en latín, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿por qué lo heredamos? Porque aún lo usamos en la actualidad, pese a que esta lengua es muy antigua, el latín es una lengua antigua, aún lo usamos en la actualidad. Hay prefijos como quasi, por ejemplo, ¿no? Ahí está, quasi, dis, que vienen del latín. Entonces, hasta el día de hoy lo utilizamos, muchachos, lo utilizamos. Por eso les digo que es una herencia de la lengua latina, que en el castellano lo utilizamos hoy en día. ¿De acuerdo? Por eso ustedes en su cuaderno tienen la tablita de los prefijos latinos y griegos, ¿ya? Les voy a enseñar algo. Si tú conoces el significado del prefijo, vas a poder interpretar la palabra con facilidad. ¿De acuerdo? A ver, vamos a analizar uno de los prefijos. Vamos con ante. El prefijo ante significa anterioridad de tiempo, ¿no es cierto? En un tiempo anterior. Si decimos ante ayer, unimos dos significados. El significado de ayer y el significado de antes, ¿no es cierto? Anterioridad de tiempo. ¿Qué significa anteayer? Significa que es antes de ayer, obviamente, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con antepasado, ¿no? De nuestro antepasado. Significa antes de ese pasado que nosotros conocemos. ¿Entendido? Entonces, de esa manera podemos identificar estos significados si es que conocemos los significados de los prefijos. Vamos al prefijo, por ejemplo, co. Co significa unión, participación de dos personas, ¿no? Coparticipar en algo. A ver, vamos. Coautor significa la participación, la unión con un autor, un determinado autor. Es decir, aquí hay dos autores, el autor y el co, ¿no es cierto? El coautor. Es la unión, la participación. Coprotagonista. Del protagonista tenemos un acompañante, la participación de alguien más, ¿no es cierto? El coprotagonista. ¿Entendido? Entonces, conocer el significado de los prefijos nos ayuda bastante a interpretar también el significado de algunas palabras derivadas que tienen prefijos. Vamos a otro, vamos al cuasi. Cuasi, que significa casi, no totalmente, ¿no es cierto? Cuasi automático, que no es totalmente automático, casi automático. Eso es lo que significa. A ver, vamos a, por ejemplo, a des. Des y dis vamos a analizar, ¿ya? Des significa negación, exceso, fuera de, ¿no es cierto? Y vamos a los ejemplos.
Despeinar, lo contrario, la negación de peinar, ¿no es cierto? Lo contrario de peinar. Deslenguado, esto tiene relación con este significado de exceso. Exceso, ¿no? Exceso, no interpretemos como exceso en la lengua, sino exceso en hablar, ¿no es cierto? Hablar sin medida, excesivamente. Eso es deslenguado. Y desterrar, fuera de, ¿no es cierto? Fuera de la tierra. Echar a alguien de algún lugar, eso es desterrar, ¿no es cierto? Ahora, este prefijo des tiene también se puede decir, su variante que es dis. Es lo mismo, negación, contrario. Hay palabras en las que no podemos utilizar des, sino es adecuado utilizar dis. Por ejemplo, no podemos decir, es incorrecto decir desconforme, lo correcto es decir disconforme. Tampoco podemos decir descontinuo, lo correcto es discontinuo. Entonces, la variante de el prefijo des es dis. En algunas palabras no se puede utilizar des, se utiliza dis. ¿De acuerdo? Entonces, disconforme que no está, negamos, ¿no es cierto? No está conforme. ¿De acuerdo? Entonces, estos prefijos, como se dan cuenta, aportan también significados y hacen variar a la palabra. ¿Está claro el ejemplo? ¿Está claro la explicación? Si tienen duda, hablen ahora. Y si no, levanten la manito. Está claro, profe. Profe, yo Está no entiendo el claro, profe. significado. ¿Entiendes, hijita? El significado no entiendo cómo lo hace. ¿Eso me puede explicar? Muy bien, muy bien. A ver, estos prefijos, de hecho, ya vienen con sus significados. Si tú conoces estos significados y ves una palabra con estos prefijos, ya puedes inferir su significado, ¿de acuerdo? Sin la necesidad de buscar en el diccionario. Entonces, los prefijos ya vienen con su significado. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen una tabla en su cuaderno, ¿verdad? De los prefijos griegos y los prefijos latinos. ¿Qué tienen que hacer entonces? Leer y estudiar qué significa cada prefijo. Incluso muchos ya lo conocemos. Ante, ya sabemos que significa anterior. Co-unión, ¿no es cierto? Tal vez no sabemos qué significa dis. Dis significa negación, contrariedad. Entonces, ¿cómo voy a saber los significados de estos prefijos? Estudiando, muchachos, leyendo esa tablita que les he dado y está en su cuaderno. Esto solo es una parte. En su cuaderno hay más prefijos, más ejemplos, ¿verdad? Entonces, eso lo tienen que leer, lo tienen que estudiar e identificar el significado de cada prefijo. Una vez que ustedes conozcan el significado de los prefijos, así como nosotros lo estamos analizando, ya pueden inferir cuál es el significado de estas palabras, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, utilizamos el prefijo di, significa opuesto, ¿no es cierto? Opuesto, oposición. Puede significar también origen o procedencia o separación. Entonces, a ver, vamos con oposición. Si decimos la palabra disentir, ¿no es cierto? Sería no sentir, ¿no es cierto? No sentir nada, por ejemplo, disentir. ¿Por qué? Porque así nos los dice el prefijo, es oposición, opuesto a sentir, ¿no? Entonces, lo mismo con dinamar, dilatar, divergir, que pueden significar origen, procedencia, separación. A ver, vamos a analizar la palabra divergir. Di, que significa separación en este caso, significa divergir, significa separarse, ir por otro camino, ¿no es cierto? Y esto nos los da precisamente el significado de este prefijo. Esa información nos da ese significado. Entonces, si tú conoces los significados, te lo estudias esa tablita de significados de los prefijos y después analizas las palabras, vas a ver que los ejemplos, o perdón, las palabras y sus significados cambian y vas a poder inferir esos significados con facilidad. A ver, vamos con el prefijo en. Significa dentro de, en, ¿no es cierto? Encéfalo. Céfalo es cabeza.
también proviene de esas lenguas antiguas, ¿no es cierto? Este término de céfalo, que significa cabeza. Encéfalo. ¿Qué significaría encéfalo? Si en es dentro y céfalo es cabeza, ¿qué significaría esta palabra? Encéfalo. Dentro de la cabeza. Muy bien. Ustedes lo han dicho, encéfalo. Está dentro de la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, eso es lo que tenemos que hacer. Podemos inferir significados de nuevas palabras gracias a que conocemos estos significados de los prefijos. ¿Y qué vamos a hacer para conocerlo? Estudiar esa tablita que les he dado y que ahora estamos viendo algunos ejemplos. ¿Entendido? Muy bien. Pasamos ahora a lo que son los sufijos. Los sufijos. Ahí ven ustedes todo lo que está marcado con rojo son sufijos, ¿de acuerdo? Son sufijos. ¿Por qué? Porque están después del lexema. Pero vamos a ver el concepto. Dice, un sufijo es un tipo de afijo, ya sabemos eso, o morfema derivativo, que se pospone. El prefijo se anteponía. Vemos que el sufijo se pospone al lexema o raíz de una palabra para modificar su significado. Y aquí tenemos los ejemplos. Comediante, el lexema es comedí, ¿no es cierto? Y ante llegaría a ser el morfema derivativo sufijo. ¿Ya? Sufijo, ¿por qué? Porque está después del lexema. No se sorprendan, muchachos, si en algún libro ustedes encuentran lexema y afijo sufijo, porque saben que morfema derivativo es lo mismo que afijo. Algunos libros no ponen morfema derivativo, ¿no? Ponen directamente afijo sufijo. ¿De acuerdo? No se sorprendan, las dos maneras son lo mismo. Son lo mismo. Ustedes saben que morfema derivativo es sinónimo de afijo. ¿Entendido? ¿Está claro cómo deben analizar? Levanten las manitos. Y si no, pregunten. Sí, entendido, profe. Sí, entendido. Sí, Entendido, profe. profe, está entendido. Muy bien, chicos, bajen todos las manos. Muy bien, ustedes también en su cuaderno tienen una lista de aquellos sufijos que provienen del latín y del griego. Tienen esa lista. Acotando esa lista, también puedo añadir esta, en que tenemos diferentes clases de sufijos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los sufijos también tienen sus propios significados. Están las terminaciones aco, acho, alia, ajo, astro, etro, orrio, orro, ote, uco, ucho, uza, que en general se usan para indicar ruindad, desprecio o inferioridad, ¿no es cierto? A ver, les voy a dar un ejemplo. A ver, vamos con canalla, ¿no es cierto? Moralla, morralla, cintajo, camastro, mamotreto, monigote, que en su mayoría son palabras despectivas, ¿de acuerdo? En su mayoría son palabras despectivas, lo que significa que estos sufijos tienen ese significado, ¿no es cierto? Manejan esa característica de qué? De que si se unen a una determinada palabra, van a manifestar siempre ese significado de desprecio, de inferioridad. Lo que quiero que vean es que los sufijos también aportan cierto significado. A ver, vamos a agarrar uno al azar. Este, por ejemplo, las terminaciones ada, ado, ato, al, ar, eda, edo, ismo, significan generalmente una colección, una secta, una serie, una agrupación. Ese significado le dan a algunas palabras estos sufijos. Por ejemplo, manada, ¿no es cierto? Armada, electorado, generalato, arenal, palomar, alameda,
viñedo, panteísmo, modernismo, ¿no? Por ejemplo, palomar es un lugar donde se reúnen un grupo de palomas, ¿no es cierto? Palomar. La Alameda es una serie, un grupo, una agrupación de álamos, que son un tipo de árboles, ¿no es cierto? Viñedo, ¿no es cierto? Panteísmo, lo mismo. En general tienen ese significado de agrupación, colección, secta, serie. Entonces, estos sufijos pueden aportar ese tipo de significados. Y tenemos varios. Incluso tenemos los sufijos que pueden pertenecer a dos grupos o tres, ¿no es cierto? Es decir, que tienen dos o tres significados diferentes. En el caso de las terminaciones hadas, dice, indican acción o ejecución. No solamente es grupo, agrupación, hada. También nos sirve para determinar acción, ejecución, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de pedreada, ¿no es cierto? Que significa apedrear. Entonces, es la acción de apedrear. Entonces, hay sufijos que pueden tener varios significados. Sin embargo, esto es fácil, muchachos, de entender si nosotros nos basamos en esas tablitas que les he dado, ¿no? Las tablitas de los sufijos griegos y las tablitas de los sufijos latinos. Es muy fácil. Más que todo, más que el significado, muchachos, nosotros estas listitas las necesitamos para identificar. A ver, vamos a ante, que puede actuar como prefijo, pero aquí lo vemos como sufijo. Veremos si aquí lo encontramos. A ver, veremos si hay ante. El sufijo ante. Ante, aquí está, miren, las terminaciones ante. Ya veo que aquí está en esta lista, en mi lista de sufijos, entonces de hecho ya le coloco, ¿no? Morfema derivativo sufijo. ¿Por qué? Porque está en mi lista. Y en mi lista me indica qué significa incluso. Entonces esta lista les puede ayudar a identificar los sufijos cuando analicemos las palabras. ¿Entendido? Para eso son las listas, ante todo, para eso, para que les ayude a identificar y hacer el análisis morfológico. Muy bien, vamos a los interfijos. Si se dan cuenta, en estos ejemplos, los interfijos son todos estos que están al centro. Ya tenemos ar, it. Todos estos son interfijos porque están en medio de la palabra. En el caso de la palabra callejero, está en medio de la palabra. Jugarreta, ar está en medio de palabra. Entonces, los interfijos tienen esa característica de que están en medio de la palabra. Dice, un interfijo es un tipo de afijo cuya característica principal es que no precede o sucede al lexema, es decir, no está delante ni está detrás de este lexema, sino que se escribe en su interior y se combina con otros afijos, generalmente con un sufijo derivativo. A ver, la palabra es fealdad, ¿no es cierto? Es toda una palabra. No está antes ni está después de esta palabra, está al medio. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente la combinación en la que se interpone es entre un lexema y un sufijo derivativo. Aquí está, ¿no? Entre el sufijo derivativo y el lexema. Generalmente se encuentra entre esos dos elementos, entre el lexema y el morfema derivativo que es sufijo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de al, que es un morfema derivativo interfijo. De esta manera tenemos que analizar. Al está entre este lexema y este sufijo. Está en medio de la palabra, entonces es un morfema derivativo interfijo. ¿Ya? Acá también yo les he puesto una lista de interfijos. Les voy a pasar la diapositiva para que ustedes puedan identificar, puedan analizar. Cuando, por ejemplo, les dé la clase, la práctica les voy a dar la subsiguiente semana. La semana del 20 al 24 de julio, en esas fechas les voy a dar la práctica. Entonces, no se preocupen que todavía no estamos dando esa tarea. Entonces, ¿en qué consiste? En analizar. Y cuando analicen, de repente se van a encontrar con estos interfijos, ¿no es cierto? Para eso es esta lista, para que ustedes puedan identificar y ver si se trata de un interfijo, ¿ya? Entonces, como ven en estos ejemplos, los interfijos están en medio de las palabras. Esa es la característica. Aquí hay una información adicional. Estos sufijos es un
recurso que genera eufonía. ¿Qué significa eufonía? Que se tratan de mejorar la pronunciación de esa palabra, el sonido que producimos en esa palabra. ¿Qué suena mejor, concretizar o concretar? En este caso suena mejor concretizar, ¿no es cierto? Es más clara la idea que viene de hacer concreto algo, ¿no? Que concretar. Entonces, lo correcto es concretizar y este interfijo ha logrado eso. Por otra parte, evita la homonimia, es decir, dos palabras iguales con diferentes significados. Carnero es muy diferente a carnicero. Si no existiera, por ejemplo, este interfijo, sería carnero, ¿no es cierto? A los carniceros tendríamos que llamarles carneros. Y recuerden que carnero es un animal, ¿verdad? También es un animal. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones en el significado, también es importante utilizar los interfijos, ¿no? Entonces, no es que nosotros vamos a crear interfijos, ya están planteados en las palabras. Lo difícil aquí va a ser quizá identificarlos. Y para eso precisamente tienen esta lista de diferentes interfijos que les pueden ayudar. ¿De acuerdo? Entonces, así vamos a concluir la parte teórica de este tema. Toda la teoría ya les he enseñado, muchachos, con respecto a los prefijos, sufijos y los interfijos. Y también ya concluimos todo lo que es la teoría, todo lo que han copiado en su cuaderno. No sé si tienen alguna duda antes de finalizar y que les explique la tarea. Si tienen alguna duda, díganme, muchachos. Profe, está todo bien. Muy bien, creo que todos tienen la explicación clara. Entonces, vamos a pasar a lo que es la práctica. Atiendan muy bien esto. También estoy grabando la clase, por si no han entendido, pueden volver a ver en la plataforma. Entonces, atiendan muy bien. La práctica dice, analiza cada prefijo, sufijo e interfijo de las listas presentadas en cada subtítulo. Para ustedes, segundo azul, me van a presentar el 24 de julio. Es decir, que tienen 2 semanas, porque la próxima semana no tienen que presentar ninguna actividad en mi materia, ¿ya? ¿Cómo van a hacer? Les explico. De estos prefijos, ¿no es cierto? Tenemos esta lista de prefijos y sus ejemplos. Van a elegir un solo ejemplo, no todos, porque en algunos en algunos casos incluso hay 4 ejemplos, ¿no? 1, 2, 3, 4. De cada uno de estos prefijos van a elegir solamente un ejemplo. Yo, por ejemplo, voy a elegir de ante, anteayer, de coprotagonista, de contactar, de contraportada, y así voy eligiendo uno solo de cada prefijo. ¿De acuerdo? Un solo ejemplo, entonces voy a analizarlo. ¿Cómo lo voy a analizar? De esta manera. Voy a hacer el análisis morfológico. ¿Entendido? Esa es la actividad en cuanto a los prefijos. Vamos a los sufijos. ¿Qué voy a hacer? Voy a elegir, son 7, miren, 7 grupos de sufijos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de sufijos. Solamente voy a elegir uno, ¿de acuerdo? Si elijo, por ejemplo, aso, tengo que analizar todas estas palabras. Si elijo este grupo de asgo, ado, ato, analizo todas estas palabras, ¿ya? Yo, que soy más viva, voy a elegir el que tiene menos palabras. Este tiene menos palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 palabras. Entonces, voy a analizar esas 7 palabras así como les enseñé. ¿No es cierto? El lexema, identifican el lexema y el morfema determinante sufijo. Si tuviera algún prefijo, también lo tienen que analizar. Si es que tuviera, ¿no? Entonces, eligen uno de estos 7 grupos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo uno, y analizan el grupo de palabras que está ahí. Pasamos a los interfijos. Los interfijos va a ser más fácil porque ya está marcado ahí el interfijo. Hay 1, 2, 3 columnas. De esas 3 columnas solo van a elegir una. Yo, por ejemplo, voy a elegir esta, ¿no? Por decirles esta.
y analizo cada palabra, así como se les ha explicado. A ver, en el caso de los interfijos no está, ¿no es cierto? ¿O está? No, aquí está el ejemplo. Fíjense, ¿no? Morfema interfijo. Siempre, en general, todos los interfijos van al lado del lexema y de un morfema derivativo que es sufijo. En general van a encontrar esta fórmula que ven acá. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la tarea simplemente. No sé si está claro, tienen alguna duda porque ya finalizamos la clase con esto. Se entiende todo. Profe, una pregunta. Sí, díganme. ¿Me podría repetir la tarea, por favor? Es que se me ha cortado mi internet y no la he podido escuchar. Por favor. Muy bien, muy bien. Ahí estoy cambiando porque ustedes ya saben que es un análisis morfológico, entonces estoy cambiando los términos. Dice, realiza el análisis morfológico de los prefijos, sufijos e interfijos. Eso es lo que tienen que hacer. Esto es un análisis morfológico, lo que ven ahí. Entonces ustedes tienen que hacer es